Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo en defensa de la filosofía y su enseñanza. La convocatoria de esta mesa está motivada por la preocupación que se ha generado en distintos espacios académicos debido a la propuesta preliminar de ANEP para reformular los bachilleratos. Varias asignaturas se ven afectadas por esas modificaciones y, como ustedes saben, entre ellas está la filosofía. En resumidas cuentas, lo que sucede es que en cuarto grado desaparecen horas y en sexto la propia asignatura, siendo sustituida por epistemología. Ahora vamos a ver eso que quiere decir, porque tiene que ver con filosofía, pero bueno, en particular, en cuarto se pierde crítica de los saberes, que era una extensión, digamos, horaria de filosofía, lo que implica no solo menos horas dedicadas a la reflexión, sino la pérdida de toda una propuesta totalmente innovadora, ya que, no sé si ustedes sabían, que crítica de los saberes implicaba, o implica aún, ¿no?, el trabajo multidisciplinario en proyectos, y culmina con la presentación de la escritura de ensayos. Bueno, eso se estaría perdiendo. Luego, en quinto año aparece filosofía, con la denominación filosofía, pero sin figurar todavía la carga horaria, no tenemos idea, y no están disponibles los contenidos. Pero quinto año tenía en los programas hasta ahora la epistemología y la argumentación como núcleos o unidades. Sin embargo, epistemología pasa a sexto. Entonces, ¿qué va a pasar en quinto? Y argumentación pasa a ser una optativa en el curso de cuarto, ¿eh? En cuarto. Por lo tanto, quinto año... Argumentación y debate. Por lo tanto, quinto año queda en una incógnita. No sabemos qué cantidad de horas y sus núcleos hasta ahora pasan a diluirse en otros años. Y sobre tercer año de bachillerato, o sexto, ¿no?, filosofía pasa de integrar el núcleo común en todos los años del bachillerato, en todas las orientaciones y opciones, como era hasta ahora, a desaparecer totalmente, pasando a ocupar su lugar epistemología, que ya es un núcleo, como les decía, unidad en el actual programa de quinto, o sea que no es una falta de epistemología, ya la hay. Pero la epistemología pasa a tomar el lugar que ahora está tomando metafísica, ética y filosofía política. Eso quedaría eliminado y pasaría a estar ahí epistemología. Es decir, que los cambios son muy graves y para eso estamos aquí para conversar. Con esta preocupación es que convocamos a las siguientes personas: profesora doctora Andrea Díaz, doctora en filosofía del Instituto de Educación, especializada en filosofía de la educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, el doctor profesor Gustavo Pereira, doctor en filosofía del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, y es académico representante de la ANSIU, de la Asociación Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Tenemos también a la profesora Adelina Pintos, profesora de filosofía de secundaria, egresada del IPA y vocera de la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza. Y la profesora Rosana Cascudo, magíster en políticas sociales, profesora de didáctica de la filosofía en el CFE, egresada del IPA y vocera también de la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza. Entonces, bueno, esta mesa de diálogo tendrá lugar en forma de tertulia. Tenemos unas preguntas que les voy a empezar a hacer y bueno, van a dialogar en base a estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué significa la filosofía para ti? Capaz, no sé quién le gustaría empezar. ¿Quién quiere empezar? Porque sigue la pregunta, pero me gustaría mirar a la cara de quién estoy... Yo, como estoy tan nerviosa, capaz que prefiero empezar. Entonces te termino de hacer la pregunta. Bien. ¿Qué significa la filosofía para ti? No me acuerdo.
¿Y cómo consideras que incide en la vida de las personas y de la sociedad? Bueno, la respuesta que yo podría, que podría dar, que podría pensar, podríamos decir que es de un pensamiento situado, ¿no? Es decir, se asienta en mi práctica docente. Primero de todo, reconocer que la indefinición de qué entender o qué sea la filosofía es algo que es, justamente qué sea la filosofía es un problema filosófico en sí mismo, ¿no? Padecemos de esa indefinición y hay diversas formas de entenderla. Incluso dentro del propio ámbito filosófico hay discusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se discutía si Nietzsche era filósofo o no era filósofo, ¿no? Yo acá traía una cita cuando él dice en un póstumo: en lo fundamental doy más razón a los artistas que a los filósofos, que han existido hasta ahora. Los artistas no han perdido la pista en la que transcurre la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esos debates que incluso dan en torno a la propia filosofía, nos muestra el problema de la indefinición. Entonces, bueno, parándome un poco desde mi práctica, a mí me gusta pensar la filosofía. Yo parto de un cuento a veces, un cuento de Italo Calvino, que se llama El relámpago, ¿no? En síntesis, el cuento es muy parecido a una cita también que traje de Camus, que después lo ponemos en relación. El cuento de Italo Calvino de alguna manera relata a un sujeto que puede ser cualquier ciudadano como nosotros, un transeúnte, ¿verdad? Que va en su trajín del día, en su ir y venir, y de repente se detiene y todo perdió sentido, ¿no? Los semáforos, los carteles, las cosas ya no tienen más relaciones entre ellas, ¿no? Como que todo perdió su razón de ser, las cosas que parecían unas unidas a la otra ya no están unidas, ¿no? Entonces como que en ese momento se detiene y dice deteneos, ¿no? Como en ese lenguaje, y los transeúntes que están lo miran como si fuera un loco, como si fuera alguien, pero ¿cómo está todo en su lugar? Todo está en su sitio, nada está pasando, diferente a lo que viene pasando. Entonces él de alguna manera vuelve a su lugar, ¿no? Y entre miradas ásperas se escabulle diciendo: tienen razón, todo está en orden, todo está bien. Y la cuestión es que él de alguna manera como que se instala nuevamente en el lugar común de todos los demás, pero quiere que ese relámpago de esa sabiduría, una vez encontrada y perdida, la salte de vuelta, ¿no? Entonces ahí es que a partir de ese texto y en diálogo con los estudiantes es como una entrada, ¿no? Una entrada desde el ámbito literario, y así uno podría llegar a pensar como Camus, ¿no? Cuando dice que suele suceder que los decorados se derrumban, levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina, o la fábrica, la comida, y bueno, y así van nombrando todas las rutinas, ¿no? Pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud y a tenerse de asombro. Entonces ahí empezamos a hablar, ¿no? Cómo la filosofía de alguna manera es un poco poder andar relampagueando, ¿no? Iluminar las zonas que no se iluminan, extrañarse, asombrarse de lo cotidiano, pero también, y que la pregunta es la herramienta fundamental, ¿no? Aunque las respuestas también son importantes, ¿no? Pero a veces preguntar y plantearse problemas es mucho más difícil que aprender respuestas. Pero las respuestas son importantes porque las respuestas van a enriquecernos de alguna manera, y nos vamos a poder seguir planteando mejores problemas o mayores problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como andar relampagueando es una manera de entender la filosofía y de tener una experiencia filosófica, me parece, ¿no? Y poder problematizar o ver problemas donde no los había, ¿no? Esa es un poco como la forma en la que desde el aula uno inicia, capaz en 4º año, un curso de filosofía. Gracias. Bien. Bueno, ¿quién quiere responderle? ¿Gustavo? No, bueno, no responder. No, continuar y poder, claro, sí. Bueno, a mí me parece, en continuidad con lo que Adelina decía, que hay como algunas características que tiene la disciplina o el filosofar o el trabajo filosófico, y que involucran principalmente la reflexión, ¿sí?, la evaluación de los objetos de conocimiento y la crítica. ¿Sí? Esas 3 cosas me parece que son como articuladoras
del trabajo filosófico, es decir, se identifican los distintos objetos de conocimiento, como hemos visto a lo largo de la historia, puede ser la vida en comunidad, el ser, el significado, en fin. Pero el abordaje que hacemos de esos objetos de conocimiento tienen estos tres elementos, por lo menos, ¿no? Reflexión, evaluación y crítica. Y esta crítica es una crítica bastante específica, bastante distintiva. Yo diría que es una crítica normativa, es decir, que supone y que implica una justificación. Supone la normatividad porque necesitamos o contamos con un punto de vista desde el cual evaluar y del cual pautar que un estado de cosas es incorrecto o insuficiente o requiere ser ajustado o reformulado. Y después esa misma normatividad nos pauta cómo debería ser, ¿sí? El trabajo filosófico construye aquello que debería ser, ¿no? En cosas tales como, sí, de nuevo, la buena vida. Voy a centrarme en el campo que conozco más, ¿no? La buena vida, la justicia o la democracia, ¿sí? Esa normatividad es la que nos dice, bueno, nuestra vida está siendo manipulada, o mi vida genera, o tengo malestar con cómo estoy viviendo, cómo debería vivir, ¿sí? Algo similar podemos decir con respecto a la justicia, ¿sí? Las instituciones no garantizan nuestra condición de iguales, socavan en lugar de expandir la libertad, como deberían ser. Y algo similar podemos decir con respecto a la democracia, ¿sí? Nuestra condición de ciudadanía está socavada. Bueno, ¿cómo debería ser esa condición de ciudadanía? Entonces, creo que esa reflexión y esa normatividad están como en el punto de partida y en la aspiración de lo que debería ser esta vida en común que tenemos, ¿sí? Algo así, por ahí. Gracias. Sí, Andrea, ¿querés seguir? El significado de la filosofía para mí, ¿no? Entiendo. Sí, Porque la filosofía creo que lo sabemos todos. ¿Y cómo consideras que incide en la vida de las personas? La primera. Bien. No, porque me parece que era importante eso para mí, porque no vamos a definir la filosofía, que todo el mundo supongo que tendrá alguna idea de lo que es la filosofía. Yo creo que es verdad que la cuestión filosófica ¿qué es la filosofía? Es una cuestión filosófica, ¿no? Entonces tiene uno, por ejemplo, yo desde muy chica que me enamoré de este asunto de la filosofía y me vengo preguntando, ¿no? Y tratando de contestar qué es. Yo creo que si vamos a esta etimología, que a veces se traduce como amor a saber, pero yo creo que es amor a la sabiduría. Por lo tanto, yo creo que el contenido más importante de la filosofía tiene que ver con esta pregunta ética sobre cómo vivir o cómo definir una vida buena, ¿no? Que es algo que siempre va a ser inalcanzable, porque como la sabiduría es inalcanzable, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía tiene algo que ver con esa relación o con la carencia. En ese sentido, creo que la define muy bien el banquete de Platón, ¿no? El amor a lo que no se posee es la sabiduría. Pero a la vez hay un impulso de buscarla, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la filosofía, y ahí hay toda una discusión metafilosófica, no es solo un discurso o un aparato académico. Yo parto y concibo que la filosofía es realmente una forma de vida, es un estilo de vida, que tiene que ver con esa experiencia del pensamiento, de darse esta experiencia del pensamiento y de permitirse transformar por él, por esas preguntas, por esas cuestiones fundamentales, por ese pararse que dice Adelina, ¿no? Y extrañarse. Hay como un momento decimos, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Como ahora, ¿no? ¿Qué están haciendo con el programa de filosofía? ¿Por qué filosofía? Nos movilizó a todos, y eso yo creo que tiene un lado bueno dentro de lo malo, ¿no? Pues dice, ¿cómo? Porque yo comentaba antes de entrar acá, decía, la filosofía algo nos dice a todos, es importante en la educación uruguaya. Hay toda una tradición, ni que hablar de la Facultad de Humanidades, ¿no? Que la funda un filósofo que es fundamental, y que es nuestro mayor filósofo, va Ferreira, y justamente que tiene que ver con eso del amor por el estudio mismo.
que es lo contrario de la tendencia de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque ya no vamos a amar al estudio por el estudio mismo, ¿no? El estudio tiene que dar algo, tiene que ser mostrado a través de un indicador, tiene que ser medible, tiene que dar cuenta de un aprendizaje en competencia, o sea, se instrumentaliza todo lo contrario al espíritu ferreriano. Entonces, yo creo que yo por lo menos estoy muy conectada con esta idea de que la filosofía es una experiencia y es un derecho humano de todos. Que por un lado es un acervo cultural, es un patrimonio de la humanidad, de grandes pensamientos, grandes pensadores que nos conmueven hasta hoy día, ¿no? Desde los más antiguos hasta los modernos. Pero es una experiencia a la que estamos llamados todos, no solo los que somos filósofos profesionales, pero todos estamos llamados a filosofar, y no filosofar en el aire, a dialogar también con los grandes pensamientos, porque yo no separo, digamos, porque es lo que se está tratando de hacer, separar el contenido cultural, ¿sí?, de esto de instrumentalizar la filosofía como que enseña a argumentar, etc. Yo no creo, yo creo que están unidos capital cultural, las grandes mentes, ¿sí?, que nos enseñan también a ser más profundos en cómo plantearnos los grandes temas, no solo en la filosofía, porque la filosofía está en distintas disciplinas, la literatura también tiene mucha filosofía, yo qué sé, la matemática, toda la disciplina, la educación ni que hablar, ¿no? Detrás de esta reforma también hay una filosofía. Entonces, a mí me parece que esta experiencia de pensamiento tiene mucho que ver con la libertad. Entonces, para mí es muy importante eso, porque si tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el pleno desarrollo humano y la igualdad también, porque todos tenemos derecho a ser libres en el pensamiento. Entonces, tener un espacio plenamente formativo, por eso yo identifico filosofía con formación humana, ¿no? Y de eso me he dedicado, ¿no? La filosofía como un proyecto de formación humana. Tener ese ámbito, ¿sí?, de libertad de pensamiento, y por lo tanto tiene que ver con el derecho a la educación, que es el otro aspecto que yo después capaz que desarrollo, el derecho a elegir un modo de vida, a pensar de diferentes formas, que no me lo va a dar ni la familia, ¿sí?, en principio puede darlo, pero no de por sí no es el lugar, sino el ámbito público. Por eso la filosofía tiene que ver con la preparación del ciudadano, ¿no? Porque ahí se supone que se van a mostrar las diferentes fuentes culturales, ¿sí? Se va a poder cuestionarlo todo, ¿sí? Se va a poder elegir y optar por alguno de esos modos de pensar, de vivir, etcétera, etcétera. Entonces la filosofía potencia esa posibilidad de ser libres. Por lo tanto, bueno, yo que voy a hacer la mejor propaganda de la filosofía en la educación, ¿no? Pero sin lugar a dudas para mí tiene que ver con esos valores, ¿no? Bueno, y por aquí la dejo para no. Bueno, sí. Después de todo lo dicho, ¿qué más agregar, no? Sobre todo viviendo la experiencia no solamente en la formación con jóvenes en secundaria o en el IPA, la formación docente, sino también con niños hace muchos años. Entonces coincido de alguna manera con esta mirada de la filosofía como experiencia, porque si yo puedo pensar en la filosofía, ha construido mi vida, o la vida de quienes de alguna manera me han rodeado, y desde ese lugar también lo pienso, si busco, porque acá traje a Marta Nussbaum justamente, y después a Ferreira, que para mí es como la clave de todo esto, me permite pensar que la filosofía es un saber sin supuestos, y si es un saber sin supuestos, también tengo que generar los procesos, los medios, para que se pueda establecer qué es un supuesto, cómo establecer determinados criterios, desde qué lugar estoy pensando. Y como es un saber sin supuestos, es un saber que también me invita a la atención. Y en esa atención me invita a, de alguna manera, hacer un tamiz entre las ideas que voy adquiriendo, que voy haciendo como lectura, esto de la palabra crítica de Crino, ¿no? Que es separar los granos que me sirven o las ideas que me sirven de aquellas que no, y para poder realizar eso necesito ideas, necesito modelos, necesito sistemas, necesito poner en diálogo esos sistemas.
Y en una de las cuestiones que mencionaron los dos, que me parecían de las cuales yo adhiero mucho, la presencia de la filosofía en el tránsito y la formación del ciudadano, un ciudadano que de alguna manera necesita esta educación humanista y que no nos rendimos de alguna manera a considerar que no es necesaria una educación humanista. Entonces, la filosofía, si bien puede estar presente en muchas otras disciplinas o en muchos ámbitos del saber, también es importante saber que la filosofía en sí misma es un cuerpo sistemático de ideas, de conceptos y demás, que además se trabajan desde un espíritu crítico, desde un espíritu que intenta, yo tomando desde otro lugar el concepto de pensamiento de alto orden, que es un pensamiento crítico, creativo, que es un pensamiento cuidadoso. Esto que decía Andrea respecto a la relación con los demás, ¿no? Es un saber que se construye con el otro. Y necesito estar con, contra y para. Entonces, en esa relación que se va dando, en ese vínculo, se van construyendo, pero en esas ideas que se van construyendo, de alguna manera necesito también aprender las herramientas que me permitan de alguna manera llegar a tener un pensamiento crítico y creativo. Un pensamiento crítico que cuestione, que desestabilice, pero como decía en un momento de la lectura también, en el caso de Sócrates, desde la mayéutica, ¿no? El decir desestabilizar pero no derribar, el tratar de ser consciente de la tradición y siendo consciente de la tradición, de los sistemas, de los modelos, el poder fundamentarlos, es decir, saber que yo sigo una tradición por tal cosa, dar el argumento que sostenga esa tradición, si no es que la derribamos, sepamos por qué seguimos esa tradición. Y en tal sentido, me parece que desde ese lugar, mi experiencia de unos cuantos años con los niños en secundaria y menos en formación docente, me permite decir que es parte de mi vida y que construye la vida, pero construye la vida desde el uso del buscar por debajo, los subterráneos, ensanchar los espíritus, como decía Ferreira, ¿no? Ensanchar los espíritus y de alguna manera buscar detrás de ellos qué hay, ese subterráneo para aclarar, ¿no? Y el cuidado con el dogmatismo, cuidado con los sistemas, pero necesito muchas veces partir de esos sistemas para ponerlos en diálogo. Gracias. ¿Te animas a empezar vos con la siguiente? Bueno, tal vez de alguna forma la han respondido. Sí. Yo quería decir algo sobre la importancia de la vida, ¿no? Que si bien nosotros de alguna manera por nuestra formación sabemos que la filosofía no es solamente teórica, si bien tiene una parte, ¿no? Bastante que podríamos llamarle, que nos plantean preguntas o problemas teóricos, está de alguna manera ligada a la práctica de una vida, ¿no? Y que para que eso suceda y para que en el aula los estudiantes puedan hacer esa conexión, somos nosotros los que tenemos que hacer ese cruce, ¿no? El cruce entre los conceptos y la vida, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? No sé, estoy pensando, bueno, a mí me ha pasado en clase, porque yo estoy hablando desde ese lugar, vos podés ver Foucault, el poder, pero generar una experiencia de aula donde los conceptos se crucen con tu vida, ¿no? Y que de repente tengas un estudiante que pueda incluso relatar una experiencia donde estuvo en una relación de poder por sufrir violencia doméstica y hacer ese trasvasar, ¿no? Es decir, ahí es donde justamente los conceptos, las ideas, ¿verdad?, nos enriquecen para pensarnos a nosotros mismos, para pensar los problemas. Bueno, trabajamos el concepto de trabajo en Marx, bueno, ¿qué puede iluminar de nuestro presente, ¿no? Es decir, pero ese trabajo es un trabajo que tiene que hacer el docente en el aula. Y los cursos de hoy no son cursos de historia de la filosofía, para que realmente se dé ese vínculo entre la filosofía y la vida. Ese trabajo lo tiene que hacer el docente, si no vamos a seguir haciendo cursos donde solamente repetimos autores, ¿tá? Hay un trabajo didáctico docente
que es importante, si no nos quedamos también solamente en las ideas y que no se dé la experiencia donde un filósofo con sus ideas pueda atravesar algo de tu vida. No sé si tiene... Bien. Gracias. Bueno, sí, continúo. Pensando. Y es que en esta reforma, normalmente cuando pensamos en clave de utilidad, ¿sí?, lo que hay es como un abordaje parcial de lo que es relevante para la vida de los ciudadanos. Porque normalmente lo que el sentido común a lo que apuesta a la hora de pensar en la educación de sus hijos es en algo que le pueda proveer el sustento, no sé, un trabajo a mediano plazo y demás. Eso que decía Mujica, ¿no? Creo que fue la primera gran personalidad que atacó a la filosofía en forma sistemática. Sin embargo, ese tipo de perspectivas son de una ignorancia supina, porque la filosofía también puede ser una fuente de rentabilidad en el sentido de ciudadanía, ¿sí? Es decir, la filosofía es rentable para la democracia y también incluso puede llegar a serlo en términos de, voy a contar algo, esto es como algo muy parcial, pero en esos términos de dinero y de eficiencia que se pretende. Nosotros tenemos un grupo de investigación con economistas hace más de 15 años y trabajamos conjuntamente con ellos en el diseño de políticas públicas, en la evaluación y diseño de políticas públicas. Creo que fue el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Lo del convenio con el Mides. Bueno, el Mides nos pidió algo así como transferencia de conocimiento. Querían, es decir, porque las preguntas son importantes, eso que decía Adelina recién es crucial. Las preguntas son importantes, pero los contenidos también. Y nosotros lo que hicimos fue transferir conocimiento para que el personal del Mides, que tenía que ir a hablar con funcionarios del BID o del Banco Mundial, tuviese herramientas para hacerlo igual a igual. Entonces, en ese sentido, la filosofía fue rentable en términos económicos, ¿sí? Es decir, incluso en términos de autonomía del país, nuestros técnicos que no estaban suficientemente formados pudieron hacerlo. Pero me parece que la mejor utilidad, cuando hablamos de utilidad que podemos darle, es la utilidad en clave de democracia, ¿sí? Sin filosofía, la democracia es mucho más débil. Sin filosofía, la ciudadanía es escuálida. Y ahí es donde reside probablemente lo más relevante que tiene eso que tenemos en nuestro país y que no es usual en todo el mundo, ¿no? Al menos en una parte importante del mundo no es usual. Que nuestros estudiantes de secundaria puedan ser formados como lo son. ¿Puedo agregar algo a lo que plantea? Porque creo que muchas veces se cae en una falsa oposición entre lo sustantivo y lo procedimental, y en particular en filosofía. Lo digo en particular y precisamente porque una de las críticas que hemos recibido, aquellos que nos hemos involucrado en la propuesta curricular de filosofía con o para niños y hemos estudiado mucho respecto a la estructura, es una de las críticas o uno de los supuestos que podrían llevar a la no sustento teórico, no fundamento filosófico, no sustento pedagógico dentro de la estructura curricular, que sí podría ser desde el punto de vista de lo pedagógico, pero lo filosófico allí no tendría que transitar o no podría transitar por diversos otros supuestos de la psicología del aprendizaje. Y uno de los puntos de discusión es la falsa oposición entre contenidos y procedimientos, es decir, lo que tiene la filosofía de la comunidad de indagación y del trabajo en comunidad y de alguna manera la comprensión de la democracia en comunidad, cuando entendemos que la educación de alguna manera con un fin determinado siempre va a estar sustentado a partir de ciertos proyectos que siempre va a estar en el nivel del proyecto, porque la idea es poder siempre reconstruir, rehacer, rearmar. Como docentes tenemos una propuesta
tenemos una currícula, tenemos un programa, pero pensamos, ¿sí?, a principio de año, qué es lo que queremos hacer anualmente con el programa que se nos da. Pero siempre estamos reconstruyendo acorde a las circunstancias, espacios temporales de ese grupo concreto y de acuerdo también a los intereses que podrían, pero siempre en torno a una tradición filosófica, que también implica necesariamente poner en discusión qué es lo propiamente filosófico y qué es lo que podría llamarse pensamiento tal, ¿no? Como una distinción entre lo que surge necesariamente en el pensamiento occidental y lo que surge desde otras tradiciones de pensamiento, conocimiento, etc. Simplemente quería manifestar porque creo que desde el lugar incluso de las infancias, llevar a cabo el trabajo de filosofía me ha sido de gran... Nunca pensé estar en este lugar defendiendo la filosofía en el ejercicio de secundaria. Yo siempre me pensé en este lugar defendiendo el porqué de la filosofía en la infancia. Digamos, si llegamos a estas situaciones porque la cuestión es netamente grave y yo no puedo estar en el mismo lugar que este viejito libro, ¿no?, que está diciendo exactamente lo mismo que estamos intentando debatir. De verdad que volví a leer los capítulos de cuestiones de la enseñanza, los volví a leer y era como si Ferreira me dijera lecciones sobre pedagogía y cuestiones de la enseñanza. Digo porque en los CFD del interior hay muchos y muchos se tiran o están por ahí y de repente lo que hay que hacer es empezar a abrir, leer, transitar sobre esto, reconstruir y decir si Ferreira dijo que era una enseñanza que se podía transitar o llevar a secundaria porque no es una cuestión de elite. Digo, lo planteo así con cierta fortaleza porque me parece que no es una cuestión de élite. Claro. ¿Sí? Además es nuestra tradición nacional. Claro. Yo creo que más allá, ¿puedo decir algo? Más allá de la tradición, de alguna manera estamos como en un lugar bastante parecido al que se encontraba Ferreira y yo creo que incluso peor. Y disculpame, Gustavo, pero a mí me hizo ruido esto de defender la filosofía desde la rentabilidad, porque nos hace caer en un lugar... en esto de la filosofía de la rentabilidad, porque justamente es el lenguaje en el cual hoy están presentados el proyecto educativo de transformación educativa, ¿no? Desde la rentabilidad, desde el lenguaje empresarial, y creo que nosotros no deberíamos al menos defender la presencia de la filosofía porque es rentable para hacer coaching empresarial. Para poner un ejemplo, que no es el caso que tú mencionaste, lo pongo como un extremo. Perdón, ¿no? él dijo incluso. Incluso, ¿no? Como claro. Incluso. Pero me dio pie para eso. Me dio pie para eso porque, ¿qué sucede? La transformación educativa, estamos en un momento que es peor todavía, incluso no para la filosofía, para todos los saberes. Yo creo que el ataque ahora viene como un ataque de avanzada. Yo le llamaría como un ataque de avanzada en el sentido donde incluso los saberes, hasta los saberes científicos, están siendo desplazados para que determinado sector de la población no tenga acceso a ellos, ¿no? Es decir, pero ya ni siquiera la filosofía, es todo el saber, ¿no? Hay un empobrecimiento de alguna manera del saber para supuestamente formar a ciudadanos que se destaquen en determinadas competencias, ¿no? Entonces tenemos un enfoque, que es el enfoque de las competencias, en donde las competencias tienen mucho más relevancia que el saber. Y ahí empezamos. ¿Son contenidistas? No es que somos contenidistas. Además, es la instalación de un bachillerato general, ¿verdad?, que da supuestamente con un trayecto exploratorio para ver para dónde querés ir después vos en tu vida, si querés ir para qué lado vas. Y de alguna manera, desde la coordinadora de la filosofía, lo que estamos viendo es que ese bachillerato general lo que quiere formar es operadores. ¿Qué quiere decir operadores? Además, y que tiene que ver con la filosofía, siempre se habla de resolver problemas, ¿no? No se habla de plantearse problemas. Es decir, alguien que pueda resolver problemas, pero plantearse problemas es lo que hace la filosofía y es lo que hace cualquier investigador. Incluso preguntarnos, ¿qué problemas? Los problemas de quiénes y para quién
resolver los problemas, ¿no? ¿Y qué finalidades tiene resolver los problemas que nos piden que nos resolvamos? Y todo eso solamente se puede hacer en un ámbito donde haya cuestionamiento, ¿no? Es decir, en el sentido, incluso epistemológicamente sabemos que un problema se construye, los problemas no están dados. A veces a los estudiantes hay que hacer el ejercicio de mostrar que hay problemas que tú no ves como problemas, ¿no? Y que incluso las propias otras disciplinas construyen los problemas, ¿no? Entonces de ahí de alguna manera que por eso empecé por ese lado de, no para atacarte, pero me dio como un ruido, ¿no? Lo de la rentabilidad. Entonces, en ese sentido, por el lenguaje que usa la transformación educativa, donde no hay un lenguaje que evidencie preocupaciones pedagógicas, preocupaciones didácticas, preocupaciones de filosofía de la educación, ninguna. Bien. Andrea. Sí, bueno, saben mucho los temas. Sí, Bueno, claro, sí, pero creo que... Yo la Dale, dale. hace un poco picante la cosa. Sí. Aclará, dale, sí. No, simplemente para el incluso es importante, ¿no? Muy importante. El incluso que yo sí sé es muy importante, porque creo que lo que planteé tiene que ver con la formación del ciudadano y con la democracia. Ese es el núcleo. Pero el incluso es muy importante porque me parece que tampoco sabemos ese rol que tiene la filosofía y que puede llegar a tener la filosofía en las instituciones. ¿Sí? Entonces me parecía importante traer una experiencia exitosa de intervención y de apoyo al país, ¿sí? De poder transferir conocimiento, de que no es viru-viru. No es viru-viru porque, primero, consolida la democracia, nos asegura la condición de ciudadanía, de ciudadanos críticos, nos permite tener una sociedad democrática con control de las instituciones, la filosofía nos da eso, pero también nos permite, al menos en el ejemplo, nos permitió en el ejemplo que yo traje, el formar nuestros técnicos, para darnos independencia, para poder pararse de igual a igual ante técnicos del BID o del Banco Mundial y no ser manipulados. Y eso lo daba la filosofía. Entonces, el incluso me parece que era lo central en la explicación, para que no se pierda lo comprensivo de lo que presenté. Claro. Gracias. No, sería emitir falsas oposiciones, porque hay costados de la filosofía que realmente se vinculan con la práctica de una manera bastante natural, digamos así, como la filosofía de la práctica o la filosofía de la educación. A nosotros también nos ha tocado trabajar, por ejemplo, en cárceles, formando en el tema del cuidado de sí a personas privadas, a educadores que trabajan con personas privadas de libertad. Elena ha trabajado en el MIDES con el tema emocional, en el Plan Ceibal, en fin. Los que somos de filosofía de la educación conocemos bien este tránsito directo, digamos, de cosas filosóficas a colaborar interdisciplinariamente, muchas veces en temas álgidos de la sociedad, ¿no? Ni que hablar del tema de la laicidad, que yo he intervenido bastante, ¿no? Y se ha creado una red temática de laicidad interdisciplinaria, también ha contribuido mucho a una palabrita que tiene mucho prestigio y que se la usa en un sentido muchas veces contraria, ¿no? Como una manera de vigilar y castigar a los docentes, sobre todo en educación. Entonces hemos intervenido allí también creando declaraciones, diciendo cosas, ¿no? En relación a eso, así que sí será. Y a mí me preocupa mucho el tema de la educación, porque ya se ha empezado a hablar algo que tienen con las otras preguntas, ¿no? Sí. Pero el problema es que el avance de esta transformación curricular, ¿no? O educativa, como se dice, está en consonancia, como saben, con otros fenómenos, con transformaciones que ya vienen de hace décadas en otros países, ¿no? Y que van en el sentido de desescolarizar. Cuando dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la educación, con la filosofía de la educación, con una pedagogía? Es que nada, lo que tiene que ver es con la economía. Entonces es justamente la colonización de la economía neoliberal en la educación, que va a pedir cosas, que va a generar un tipo de individuo, por supuesto, muy egoísta, que se pueda autoexplotar, instrumentalizable, que saque determinados aprendizajes que sean medibles, como habíamos dicho, ¿no?
Es decir, y eso es lo contrario justamente a lo de Eva Ferreira y todo esto, ¿no? Entonces, este es un tema, digo, muy preocupante, porque se le da la palabra educación algo que es realmente desescolarizar. Cuando uno dice, bueno, la educación no tiene que ver con el mercado del trabajo, y sí, nadie dice que no, ¿sí? Pero no directamente, justamente es un espacio de suspensión que tiene que ver con el desarrollo humano, con el generar personas que puedan desarrollarse en plenamente en todos sus aspectos afectivos, emocionales, intelectuales, ¿sí? Que puedan ser ciudadanos, que puedan ser agentes de su vida. Es decir, a la educación nunca se le pidió directamente, tiene que ver con el mercado de trabajo. No es eso, es decir, es muchísimo más grande. Lo que se le pide es educar, es formar un ser humano en su sentido más alto para una vida buena, en sociedad, en relación con los otros seres humanos, con la naturaleza. Después hay una mentira con la utilizabilidad económica de esta transformación educativa, porque realmente prepara para el futuro a una persona que se prepara para aprender a aprender y en competencias y sin ningún contenido, sin ningún rumbo ni orientación de fondo. A mí me parece que no, que se está realmente empobreciendo los contenidos, generando ignorantes, y lo más que se pide es ser un sujeto adaptable, o sea, ser oveja de rebaño. Y eso es lo contrario a la filosofía. Entonces la filosofía de las humanidades nos sirve en ese sentido, o todo lo que induce, porque no creo que la filosofía sea la dueña, ¿no? En este sentido de generar capacidad crítica, ¿no? En general todas las disciplinas que llevan al pensamiento crítico, al cuestionamiento, que hacen a la persona agente y que hacen ejercer un sentido público de la educación donde me encuentro con el otro, donde desarrollo sí los parámetros que me van a generar una laicidad en serio, con contenido, o sea, que pueda tomar decisiones frente a distintas formas de vida, ¿no? Ahí tenemos un elemento importante de la educación. Yo creo que es eso, que se está vaciando la educación. Y uno lo ve en países que ya no están adelantados, ¿no? en estas cuestiones. Me acuerdo una visita que hice en la Universidad de Barcelona en el 2021, que los alumnos confundían Sófocles con Sócrates, ¿no? Y después, por ejemplo, yo les hablaba de las cuestiones de Montaigne. Entonces me decían, no gastes pólvora en chimango, me decía el profesor, porque no te van a entender. ¿Cómo? Y lo que pasa es que acá el tema de la reforma educativa y de las competencias hace años que está instalado. No estudian filosofía, si estudian algo de historia, estudian algo contemporáneo, no tienen ni idea, ¿no? Tampoco las personas... Digo, ¿por qué no veo carteles acá en la universidad de manifestaciones con todo lo que está pasando? No, Andrea, lo que pasa es que nosotros, si podemos entrar a la universidad, que por supuesto que es paga y que hay examen de ingreso y hay una competencia feroz, lo que uno busca es tener créditos, un título para salvarse en la selva de la competencia laboral, o sea, piensa su propia carrera individual. Acá no nos planteamos problemas sociales ni tomamos posicionamiento frente a temas políticos y sociales. Mirá vos, yo pensaba, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, a veces lo que se considera atrasado, que es América Latina, quizás no es tan atrasado. Es atrasado con respecto a este proceso de, ¿cómo llamaría?, de alienación, de generar un individuo egoísta, vacío de cultura, que solo piensa en sí mismo, que supuestamente le están dando las acreditaciones para poder competir en un mercado salvaje. Entonces, finalmente, hemos llegado al siglo XXI para ser animales que en lucha por la supervivencia. ¿Eso es lo que queremos ser? ¿Para eso estamos siendo educados? Bueno, realmente es muy triste. Entonces, la filosofía, que es incómoda, vamos a sacarle contenido, vamos a dejarla como que enseña a ganar en una competición. Eso es lo que las malas lenguas, o sea, la visión platónica de los sofistas, ¿no? Decía que hacían los sofistas. No importaba aprender a ganar en una lucha de discusión, no importaba si el argumento era verdadero o falso, no importaba si la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, sino ganar en una discusión. Porque se me hace que enseñar a debatir y los concursos de debate van por ese lado.
¿no? Entonces yo creo que el diálogo es otra cosa, es realmente tener en contacto, estar en contacto con el otro, tiene que ver con la convivencia, con aprender a no solo argumentar, sino también a tener empatía, imaginación y tratar de entender lo que el otro le pasa, lo que el otro siente, lo que el otro está queriendo decir, para llegar juntos quizás a algo mejor, no para ganarle en una y después hago otra cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que defender algo que parece, me hace acordar a lo que hacía Nietzsche, ¿no? Cuando decía estar contra el tiempo, criticar el tiempo es estar contra los ídolos del tiempo. Entonces, los ídolos del tiempo, ¿cuáles son? La competencia, la utilidad, la palabra para qué sirve, el mercado. El mercado, me da gracia cuando se dice el tema, los que defienden la laicidad, ¿no? Yo voy a decir una cosa bien así fuerte. La transformación educativa se basa en una religión, es la religión neoliberal, ¿está? Y parece que fuera técnica, que fuera séptica. No, hay una ideología detrás de la transformación educativa y es religiosa porque es un dogma absoluto que no susceptible de ser cuestionado o criticado. Esa es la religión a la que estamos. Entonces, yo digo, bueno, si será violación de laicidad, ¿no? Y otra cosa, el recorte del gobierno docente, de la posibilidad de participar real, ¿no? Que se le quitó la LUC a los docentes, quitando la participación en los consejos, y en definitiva, ¿qué manda? Mandan las políticas del gobierno en el Codicen, ¿no? Me están filmando, adiós. Ya está, mando salud, se me conoce. Pará. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo con este tipo de cosas? En realidad acá no hay una verdadera autonomía, porque lo que estamos gobernando son las políticas del gobierno, porque no se le está escuchando a los que realmente saben, que son los docentes, porque hay que decir la verdad, los que están en el aula todos los días, ¿sí? Y saben cómo viene la cosa. Entonces vienen personas técnicos y hacen como si estuvieran habilitando la discusión y los aportes cuando hacen lo que ellos quieren. Y está pensado toda la transformación para que no participen, porque si hay tres, la mayoría del Codicenso, los del gobierno son 3 frente a 2 integrantes de los docentes, siempre va a ganar la posición esa. Entonces es muy triste, pero la buena nueva es que las transformaciones educativas igual no son reales, sino hacen carne en los docentes, o sea que para mí esto tiene poca vida, la verdad. Bueno. A ver, para cambiar un poco el tenor, voy a preguntarles una experiencia, para ir un poco más a lo relato, tal vez, ¿cuál es una experiencia particular que puedan relatar que tenga que ver con el valor de la filosofía en sus vidas? Yo te puedo dar una experiencia, pero es de un niño de 4º año que en este momento debe tener, no sé, 20 y pico de años, pero estaba en ese momento en 4º año de escuela. Y tuvo en ese momento, en la institución donde trabajo hace, no importa cuánto, sí, porque no, en la ciudad de Las Piedras, fueron compañeros de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades, y este chiquito, alguien le pregunta, ¿no? ¿Las preguntas son tontas? Y él dice, no hay preguntas tontas. En realidad quienes son tontos son las personas. Y ahí yo creo que es como un baño de un niño de 10 años en ese momento, ¿no? Un baño de realidad en términos de nosotros estamos buscando determinadas cuestiones que se dan en la experiencia, ¿no? Y que nosotros empezamos como a buscar determinados sistemas arraigados que me parecen muy importantes y hay que trabajarlos en determinados contextos, en determinados momentos. Pero la importancia de la autocorrección, la sensibilidad al contexto, la evidencia de criterios desde los cuales nosotros realizamos o elaboramos nuestra opinión
y sobre todo saber que nuestros juicios tienen que estar atados a esas características es fundamental. Y esto lo ves en los más pequeños, en los adolescentes, cuando a través o atravesados de los sistemas, de los modelos que uno va trabajando, ¿no? Teoría de la justicia, etc. Porque también trabajamos, no hacemos, bueno, esto sí, esto no, sino que realmente, sí, que nos dicen esto no, sí, esto sí. Incluso estoy con Michael Sandel en este momento trabajando. Y es como, sí pueden, sí, claro que sí, pero también es importante que esa experiencia de notar que se da en el aula, se da en el aula, no se da solamente en pequeños espacios académicos, la academia, lo académico se da en el aula y tenemos que darle esa oportunidad, y no solo a unos pocos que creen y consideran que tienen que tener la herramienta y los contenidos para poder hacerlo. Lo hacen y evidentemente a veces hay que transitar por esas aulas. Y muchas veces, incluso en la experiencia, lo peor que me ha pasado en este momento es llegar a la sala de profesores y que un colega te diga que no es de la asignatura, ¡qué horrible! No van a pensar más críticamente. No, y yo digo, qué horrible que solo esté situado en el saber filosófico el pensar crítico. Evidentemente sí, es la tarea, y si no, es el aula de filosofía el lugar donde se tiene que dar. Pero digamos que además, si solo está sesgado a ese lugar, es un problema. Por eso digo que lo identifico con la vida. Y esto me acerca a lo vital de Nietzsche, ¿no? O sea, ese vitalismo que sostiene respecto a la experiencia, la vida, esta relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y que en los niños no está esto de lo apolíneo, lo dionisíaco, ¿no? Bueno, quería compartir un poquito desde ese lugar. Me haces pensar que esto que decís que si se piensa que solo en filosofía se aprende a pensar críticamente, bueno, debería también haber filosofía en otras materias, o sea, que estén permeadas de filosofía. Pero si incluso a la formación filosófica que ya hay se le quita peso, entonces en el futuro las otras disciplinas van a tener incluso menos, porque estos estudiantes de ahora son los futuros docentes de otras cosas, ¿no? De lo que vos dijiste yo derivo eso. ¿Podemos seguir con esto de la experiencia particular, que para cambiar un poco el tenor de Sí, no, que la verdad que lo que decía Rosana me hizo pensar en esa visita, por ejemplo, que yo hice a Barcelona. Vi que fuimos a un curso de Victoria Camps en una librería, ¿no? Y después de otros cursos de filósofos. Me llamó la atención y había bastante gente en las librerías. Y digo, ¿y por qué dan cursos en las librerías? Y porque, Andrea, este tipo de cursos ya no tiene lugar en la universidad. O sea, todo lo que huele a cultura, pensamiento, y cada vez está más reducido en el currículum, ¿no? Y yo la verdad que me quedé como bastante azorada, ¿no? Y en relación a eso, yo lo que quería decir es que, otro ejemplo que escuché también con un profesor de Inglaterra, que si hay lugar neoliberal, más neoliberal, digamos, adelantado 50 años en el liberalismo con respecto a nosotros, es Inglaterra. Entonces ellos tienen que ofrecer cursos como a clientes, primero que es todo pago, y si se anotan en el curso, el profesor tiene curso, si no, se queda sin curso, ¿no? Entonces me decía que daban cursos sobre la filosofía como forma de vida y había cantidad de alumnos, como que el reverso, ¿no? Y él se preguntaba por qué, ¿no? En un mundo tan neoliberal, tan instrumentalizado, y porque la gente necesita ese tipo de contenido cultural, porque está buscando una cierta orientación en la vida con respecto a la filosofía, ¿no? Entonces, yo me preguntaba que vos que hacés filosofía con niños, yo realmente creo que la filosofía es necesaria en todas las edades de la vida, y creo que lo que está pasando es que hay un fenómeno de un cierto atractivo de la filosofía fuera de los ámbitos
formales, en las librerías, en la internet, en la televisión. Bueno, nosotros tenemos un grupo también de divulgación filosófica, acá en el Uruguay quizá un poquito menos, pero la filosofía sigue siendo atractiva porque los temas fundamentales de la existencia encontraron un lugar allí, por decirlo así. Los problemas de la existencia, de la vida, la relación con la muerte, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la vida buena, hay problemas. El otro día, por ejemplo, a mí me invitaron a una charla sobre el tema de la muerte, como filósofa. ¿Por qué me llaman? Y bueno, porque está el tema de la eutanasia, que nos trae el tema de la muerte. O sea, es un grupo que nada que ver, ¿no? O sea, que no es de filosofía. Entonces, es bastante interesante cómo puede aparecer el requerimiento filosófico en distintos ámbitos de la vida, porque pertenece a la vida la filosofía. Entonces, en realidad, a mí me parece que vamos a tener más trabajo. Es como la idea de ustedes, que está creciendo la filosofía. Ahora hay otra pregunta sobre eso. Bueno, dale. No, a mí me gusta romper un poco. No, cuando tú decías esta expansión de la filosofía a otros ámbitos, si vamos a tener más trabajo porque hay una necesidad, habría que ver, ¿no? Habría que ver como un equilibrio, ¿no? En relación a eso, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que va conectado con lo de la transformación educativa, ¿no? Robert Silva dice que ellos parten de las motivaciones de los estudiantes. Eso quería. Entonces tú estarías como suponiendo que ahora hay como que hay más motivación por la filosofía. Bien. Pero ¿por qué canales, no? Es decir, y además hacia qué lado, ¿no? Es decir, a ver, nosotros tenemos filósofos pop también, ¿no? Que llaman filósofos, por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿no? Es un filósofo pop. Lo puede leer un empresario, ¿verdad? Y decir, qué impresionante el mundo, ¿no? Y seguir siendo un empresario y no preocuparse por los problemas de la vida ni de la justicia. Lo puede leer, me acuerdo de una compañera que dice, mi madre nunca leyó un libro y ahora lee Byung-Chul Han. Entonces yo ahora tengo en mente que quiero leer un libro, ¿por qué no leer a Byung-Chul Han? Entonces, ¿qué pasa? La motivación en educación no es un problema, no es algo dado, ¿no? Es decir, la motivación es un problema pedagógico didáctico. ¿Qué quiere decir? Que la motivación se construye. Entonces, si una persona, es decir, no conoce algo, no puede elegir algo que no conoce, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que tener el derecho, ¿verdad?, sea del estrato social que vengan, de acceder a alternativas de saberes y de conocimientos, ¿no? Y esta transformación educativa lo que está haciendo de alguna manera, al empobrecer los saberes, me pregunto que aún más pone en crisis, la educación siempre está en crisis, siempre está en tensión, porque desde Althusser en adelante sabemos que es una parte del viejo del Estado, y salir de ahí hasta angustia me produjo en mi padre. Entonces, claro, tuve que leer a como esa, me acuerdo, a Henry Giroux, que por lo menos me dijo que éramos intelectuales transformativos, y bueno, y ahí dije, bueno, respiro hondo y sigo para adelante. Entonces, agarrás y entonces decís, bueno, ¿qué sucede? La motivación se tiene que construir, y si de alguna manera vos dejás, no brindás, el aula tiene que ser un espacio de brindar discursos alternativos a los que están, ¿no? Y yo valoro, sí, que la filosofía esté discurriendo por otros espacios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que la filosofía también se mercantiliza, como todo es mercantilizable hoy. Entonces hablan de coaching filosófico y llevan a un filósofo a una empresa. Yo no tengo ganas de ir a una empresa a hacer coaching filosófico, por más que sea más trabajo. Es decir, porque creo que la tarea de la filosofía es otra. Entonces, lo que está pasando con la transformación educativa, que se va más, si ya teníamos una brecha de desigualdad en relación ahora a la privatización, hay una privatización, pero una privatización del conocimiento. Porque no sé porque en el bachillerato internacional tienen 7 horas de literatura, porque saber es poder. Entonces, en definitiva, estamos planteando un bachillerato general, yo ya me voy de la filosofía, donde va a haber una brecha en torno a los saberes que circulan, ¿verdad?, en la sociedad para ver cómo interpretar el mundo, cómo me paro en el mundo.
Entonces es muy preocupante, más allá de la filosofía, es muy preocupante para todo el enfoque de la transformación educativa. Y también, ya que estoy en este espacio, siempre me pregunté como docente, ¿no? Porque nosotros siempre estamos ahí, en el enclave, ¿no? Bachillerato propedéutico, bachillerato para qué, bachillerato para el trabajo. Y yo digo, ¿y qué piensa la facultad? Porque nos tiramos la pelota, ¿no? La maestra dice, nosotros lo que recibimos, ¿no? Que la maestra nos trae, los chiquilines llegan en tales condiciones. Después que, si nosotros tenemos que preparar a los estudiantes para la facultad o para el trabajo, y al final es esquizofrénica la tarea docente. Entonces les pregunto a ustedes que están en la facultad, ¿quiénes creen que van a llegar a la facultad? ¿No? Esa es la gran interrogante que nos tenemos que hacer. Esta reforma no está pensada ya ni siquiera para que lleguen a la facultad, porque para llegar a la facultad seguramente los que van a llegar son los que van a pasar por la formación privada. Porque no van a poder resistir los niveles. ¿Cómo pasa en Brasil? No se va, porque la facultad no se va a mover. La universidad no se va a mover. No va a bajar el nivel. No va a bajar el nivel. Sí, ese es un hecho. Bueno, la universidad no va a bajar su nivel. No. Entonces vamos a tener una brecha cada vez mayor. Y eso que decías a mí me hace pensar, yo no sé si ustedes han percibido lo mismo, pero yo hace muchos años que soy docente en la facultad. Y ya hace, yo diría que unos 5 o 6 años, percibo una importante diferencia entre los estudiantes que vienen, solo hace relativamente poco, pero entre los estudiantes que vienen de un colegio privado y los que vienen de educación pública, con desempeños sustantivamente diferentes. Manejo de idiomas, manejo de conocimientos suplementarios. Hablamos de literatura o de novelas con ellos de una forma que es como distinta a lo que pueden hacer los estudiantes que vienen de la educación pública, y es una cosa alarmante. Afortunadamente eso yo lo percibo como un fenómeno reciente, ¿sí? Como bastante reciente, al menos en mi facultad, ¿no? Pero supongo que eso va a continuar extremándose. Y supongo también que en las carreras más técnicas eso debe ser también como bastante más intenso, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un problema serio, porque la reforma no consultó a la universidad o a las universidades de, bueno, ¿cómo puede esto ajustarse o adecuarse a el conocimiento que va a brindar la universidad? Porque reitero, la universidad no va a bajar su nivel, no se va a mover de donde está. En todo caso, bueno, no sé, ajustaremos de otra forma, pero no se va a moldar a la reforma educativa. Y después, con respecto, pensaba otra cosa que bueno, capaz que en las preguntas surge, pero hay algo que yo veo en la formulación de algunas asignaturas como esta, o debate, o algunas de este tipo. Me parece que lo que se pretende es que lo que es esencialmente un subproducto de la formación sea el objetivo. No sé si se entiende esto, es decir, John Elster es un filósofo excepcional, ¿sí? Tiene el concepto de subproducto. Él dice que los subproductos son algo que se obtiene en forma inintencionada cuando hacemos otra cosa. Hay un ejemplo típico de esto es si tenemos insomnio y nos ponemos a pensar en que, bueno, me tengo que dormir porque mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana y no nos dormimos más, ¿sí? Entonces contamos ovejas, o hacemos alguna otra actividad de ese tipo y ahí nos dormimos. Eso es un subproducto, el sueño es un subproducto. Entonces, la capacidad para argumentar, para hablar de filosofía, la capacidad para argumentar es un subproducto. Y esa capacidad no se enseña en un curso de argumentación. Es como que, imagínense, la capacidad deductiva, inductiva o el pensamiento analógico que podemos obtener en matemáticas, en física. Bueno, sacamos matemáticas y ponemos la materia deducción. Yo creo que hay un error conceptual grave, ¿no? Grave, en pensar que esos subproductos pueden ser convertidos en asignaturas. Y eso
creo que eso va a cargar o carga a la reforma o a la transformación esta de los bachilleratos con lo peor o con el peor diseño posible de lo que queremos obtener de la formación de nuestros estudiantes. Perdón, profesor, ¿usted me permite una corrección? En realidad Codicen sí consultó a la universidad, claro, por supuesto Codicen con las intenciones que tiene no va a consultar al Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, consultó a aquellos elementos de la academia de la universidad que por supuesto iban a dar una respuesta afín con la propuesta. De hecho, estas entrevistas que se hicieron están grabadas, las puede ver cualquiera. Y las respuestas que dieron desde el mundo académico, las personas allí citadas, fueron muy afines con la reforma, lamentablemente. ¿Pero se consultó al rectorado? Sí. ¿Sí? Sí, incluso escuché cosas terribles, como por ejemplo, ustedes, en una especie de, digamos, alineación con lo que escuchamos de quien es la cabeza gestora intelectual de la reforma en planeamiento educativo de Codicen, que es la doctora Aristimuño, esto que dijo en las últimas semanas, ¿verdad? Ustedes no enseñen nada, enseñen poco, que nosotros después nos volvíamos pedido por el mundo empresarial, a lo que ella responde afirmativamente: esto impone, o sea que lo que se impone en esta transformación es el mercado y es definitivamente las políticas neoliberales. Y en este mismo sentido, contestaron desde la universidad, yo ahora en este momento no recuerdo, pero el video se puede ver, se contestó más o menos en la misma línea. A la gente de la educación no nos consultaron. Porque nosotros después acá les enseñamos lo que les tenemos que enseñar. Digo, hay... Yo voy a además, yo dudo mucho de eso, pero voy a agregar una información más, porque está lleno de académicos de la Universidad de la República, lo que voy a mencionar. La Academia de Ciencias ha tomado el tema. Sí. Sí. No, bueno, pero esto es reciente. Yo lo propuse hace 4 días. Se acaba de conformar un grupo de trabajo para evaluar los bachilleratos. Hay una preocupación enorme en todos los académicos de la Academia de Ciencias. No solo por filosofía es la menos afectada. Entonces, lo que yo quiero, lo que me parece que hay que manejar con cuidado es quién y quiénes, y en representación de quiénes han afirmado eso, porque alguien individualmente puede decir lo que le parezca. Pero yo dudo que el prorrectorado de enseñanza haya afirmado semejante cosa. Por favor, sí. Había una pregunta. ¿Podemos empezar con preguntas? Sí, igual ya. Sí, yo espera, una cosa. eso. Creo que esta última para lo que esto último que está pasando, creo que es importante que se esté dando este intercambio en lo que tiene que ver la relación universidad y el resto de los trayectos educativos, porque nos estamos viendo muchas veces como fragmentados, ¿no? Cada uno está pensando desde su lugar, ¿no? Entonces, mientras los docentes capaz estamos tratando de aspirar a tener un bachillerato que brinde las mayores posibilidades para llegar a la universidad, es como a veces tenemos diálogos de sordos. Entonces, como que en realidad hay todo un trayecto educativo que va desde la escuela, y la aspiración, de alguna manera, es que todos puedan desarrollar una buena vida, desarrollar sus potencialidades, ¿verdad? En una democracia imperfecta. Entonces, el problema es complejo, pero si hay algo que siempre sentí como docente es eso, ¿no? Que pasó la época de mi hijo el doctor, ¿verdad? La famosa época que estudiamos en historia de la educación, y seguimos en ese limbo, ¿no? En ese limbo del bachillerato propedéutico o no propedéutico, el bachillerato técnico, el bachillerato de trabajo, y que todo eso tiene que ver con una visión política y ética. No hay, con un detalle no menor que tiene que ver con la formación docente, ¿no? No olvidemos que hay una continuidad en este año de formación docente, donde también no es solo a la universidad o a las distintas universidades van a llegar estos estudiantes,
Sí, incluso con un cambio curricular y de plan en formación docente que va a recibir esta continuidad y que hoy ya hay un cambio. Claro. Yo lo que veo es una cierta demagogia un poco extraña, digamos, en que se dice que esta reforma es para el estudiante y que se escucha al estudiante. A ver, ¿desde cuándo vos le preguntás a tu hijo, por ejemplo, cómo tenés que educarlo? O sea, a ver, ¿desde cuándo? O sea, por supuesto escuchar, pero se supone que son las generaciones pasadas, ¿no? Que son los que proponen desde la tradición, por eso la educación tiene algo que es justamente conservador siempre, a las nuevas, esa es la definición de educación. Por supuesto que es una dialéctica, siempre entre lo viejo y lo nuevo, pero lo viejo es lo que determina, digamos, el rumbo, lo que piensa el rumbo. O sea, que decir que se está escuchando al estudiante me parece que es demagogia. Y el ataque a la figura docente, que ya digamos que la autoridad docente está muy atacada, pero en la medida que no se fortalece el conocimiento fuerte, que es un conocimiento disciplinar, que por supuesto que las capacidades están vinculadas con el conocimiento y no con el vacío del conocimiento, el docente es presentado, por lo menos en los medios públicos, como el que falta, como el que entorpece los cambios, como el que no está de acuerdo con la... Y es un discurso que se repite, ¿no? Entonces digo, ahí hay una cosa que realmente es muy fuerte. Y después la igualación de lo privado con lo público. Las universidades, ahora tenemos un sistema de universidades privadas y públicas, como si fuera exactamente lo mismo, ¿no? Y parece que es de más calidad la universidad pública y eso lo niego absolutamente. Al revés. Al revés. No, que claro, que dicen que es de más mejor, calidad, de más calidad, sí, la privada que la pública. Eso no es así en ninguno de los mundos posibles, porque la universidad privada no investiga. No investiga. A mí me tocó ser un par de años por lo menos directora de educación superior y tener que proceder a la evaluación de las universidades privadas. Y realmente, o sea, se aprueban a través de un decreto en papel y luego se van haciendo hijitos por todo el país, ¿no? Con respecto a esa aprobación general. Entonces se dice, bueno, se tiene que cumplir tales requisitos, se cumple en el papel esos requisitos, pero luego en los hechos se pone otro tipo de profesor y a partir de una aceptación formal, digamos, se entiende la calidad como cumplir con requisitos. Y no se invierte en una investigación, o sea, que no me vengan a decir que la calidad es mayor. Y lo más preocupante también es la transferencia del dinero público al espacio privado, también, que va contra la laicidad, porque, a ver, vos vas a tener una persona, le das plata a un docente para que se forme una maestría en la educación católica, en la Universidad Católica. Para este país no era que no sostenía religión alguna, artículo 5 de la Constitución de la República. Y no sostiene no quiere decir solo que no participa en la religión, sino que no le transfiere dinero. Entonces digo, están pasando unas cosas muy feas y es obvio que yo creo que todos nos damos cuenta que hay un concubinato, digamos, entre la transformación educativa y la universidad privada. Entonces los grandes castigados justamente la formación pública en todos los aspectos, la universidad pública, por eso tiene que haber una unidad ahí, no puede haber una separación, es un buen momento para darse cuenta que tenemos que estar unidos para defender la formación pública, que es la formación para todos, ¿no? Y es una formación laica, ¿no? Que no impone un modo de vida que la verdad que se está imponiendo uno a través de la transformación, como dije, que la formación neoliberal, ¿no? Bueno, había más preguntas, pero creo que fueron contestadas y lo que podemos dar ahora es lugar a algunas preguntas. Si tenemos allá un compañero, dale. Yo quería comentar algo, a su vez que hacer una pregunta también. Tú dijiste que la Universidad de la Educación Terciaria no iba a bajar el nivel y que notabas una diferencia entre los estudiantes de secundaria que estudian en el público y en el privado, con un favorecimiento hacia el privado. Digamos, viendo cómo va todo esto, que yo lo he observado también con eso, yo supongo que quizá en el momento en el que se comienza a saber eso, que hay como una ventaja,
quizá más padres comiencen a llevar a liceos privados a sus hijos. ¿Y qué va a pasar cuando la mayoría de los niños, o sea, de los adolescentes, vayan a instituciones privadas en vez de instituciones públicas? Digo, ¿es necesario nombrar esta mala palabra que empieza con P, termina con privatizar? O sea, digo, se dice como que es una locura y que uno es un loco al pensar que este es el objetivo, pero digamos, el ataque a la educación pública y el bajarle el nivel a la educación pública, o sea, la educación terciaria no va a bajar el nivel y la educación privada secundaria tampoco va a bajar el nivel. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estamos dirigiéndonos hacia algo de ese estilo? Bueno, es lo que pasa en Brasil, ¿eh? El que pasa al vestibular en Brasil en la educación pública son los que van a educación privada. Se da esa paradoja. Ya tenemos ejemplos, digamos, muy cerquita. Es una de las fuentes de desigualdad que tenemos. Claro. Es decir, la educación fue históricamente, la educación pública, el elemento igualador de nuestra sociedad, el elemento igualador, el que permitía que algunas familias tuviesen su primer miembro universitario, y eso tiene un deterioro significativo. Que yo sospecho que si investigar un poquito más, en las facultades más técnicas sería más intenso que en el caso nuestro. Yo lo que percibo, sí, yo percibo la diferencia. Eso no afecta sustancialmente el desempeño de los mejores estudiantes, ¿sí? Pero percibo una diferencia importante. No es algo que en este momento, capaz que en el futuro sí, impacte en el resultado, ¿sí? Es decir, estos estudiantes que son los que yo pienso que vienen de la enseñanza privada son muy buenos estudiantes que tienen muy buen resultado académico, pero también hay muy buenos resultados estudiantes de la educación pública que lo tienen. En ese sentido, no hay un impacto significativo. Ahora, si nos ponemos a mirar, capaz que en ingeniería, quienes aprueban ese primer año con 2 o 3 matemáticas, física, no sé qué, bueno, ahí capaz que tenemos cifras más alarmantes. Y un detalle me parece importante tener en cuenta, la educación privada también está vigilada y de alguna manera se incita. No es que hay unos pueden y otros no llevar adelante el proyecto de transformación, es que todos lo tienen que hacer con una suerte de seguimiento sobre la aplicación de las pautas de la transformación. Lo que puede ocurrir, que es lo que nosotros podemos percibir y que lo vemos ya con el plan viejo, que distintas instituciones que tengan la posibilidad van a agregar más horas como pasa ahora con matemática o determinadas áreas que lo hacen ciertas instituciones privadas. Sí, hay están las algunas de instituciones calidad privadas y otras determinadas y otras que lo que hacen es subsanar los huecos que también genera el sistema público. Sí, a mí lo que me hace preguntar es, el British, el alemán, ¿van a tomar la transformación educativa? Están obligados. Pero la pregunta es, no quieren, pero tienen, el año que viene. pero Sí. la pregunta es como una pregunta para pensar, ¿no? En el sentido de decir, yo trabajo en un colegio privado y sabemos que a veces hay concesiones, es decir, que vos podés poner un plan y no sé, pero de alguna manera el colegio igualmente puede tener maniobras, ¿no? ¿A ustedes les parece que donde se forma la élite de Uruguay como el British van a aceptar un programa como este? Que no van a hacer alguna especie de, no sé, de algo interno. Igual tienen el bachillerato internacional. Pero en todo caso, lo que estoy diciendo es que la escalada de la desigualdad, ¿cómo se va a dar? Está el bachillerato internacional, que es más caro. Entonces, vos vas viendo que es como una estructura
como estructura de desigualdad. Entonces, a mí me preocupa profundamente que la universidad, siendo pública y siendo el rol que ha tenido, ¿verdad?, históricamente, ¿no?, en lo que tiene que ver con la emancipación, con la defensa de determinados derechos, ¿verdad? Es decir, se tiene que estar preocupando, ¿no? Se tiene que estar preocupando como nos tenemos que estar preocupando todos, porque si no, en definitiva, la universidad pública va a terminar enseñando, ¿verdad?, a solamente los que pueden venir mejores preparados, que capaz hicieron el bachillerato medianamente mejor en un privado. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo esta mesa? Hay como una... Nos estamos preocupando, nos estamos ocupando, ocupando. Por eso, ocupando. Entonces, me parece buenísimo que pase esto, que se hagan estos encuentros. Yo capaz lo digo desde la pasionalidad porque lo vivo desde el otro lado. Claro. No, pero hay una pregunta, porque si no se nos acaba Lucía. Mi pregunta en realidad igual viene de la mano de donde están llevando la conversación, que me quedó como rechinando un poco cuando se habla con tanta convicción esto de que la universidad no se va a mover, o el UNELAR no se va a mover ante esto. Puedo entender que cuando decimos no se va a mover es como no va a renunciar a sus estándares de calidad o de tradición. Entiendo que viene desde un lugar así, pero a mí personalmente, como persona que habita de manera muy crítica la universidad hace bastantes años, me preocupa que lo aseveremos así como con tanta seguridad, porque justamente por todo lo que se viene hablando, el no movimiento, no sé, no quiero como forzar una metáfora, pero vos ahí traías como una imagen de desestabilizar sin romper, ¿no? Sin derribar. Justamente creo que la universidad peligra un montón al querer no desestabilizarse o como no sé, atrincherarse y no moverse. Obviamente viene de la mano con el debate de la formación en educación. Hay como muchos debates enrabados, incómodos o tensionantes, pero recontra urgentes y necesarios, y que también traen como esto que vos decías, Andrea, de la conservación, que entiendo que tiene como este sentido alentiano de la conservación, pero bueno, y la renovación. Que es en sí mismo también un término como recontra abierto a problematizar y encontrar como nuevos sentidos. Entonces, como persona que habita lo del aire y que pretendo seguir habitando bastante tiempo, ojalá, no sé, me preocupa a veces cuando lo aseveramos tanto esto de la universidad no se va a mover, porque creo que tiene como muchos sentidos, y también incluso el término de calidad es recontra polémico, o sea, nos podemos poner como a jugar. A ver. Sí, yo voy a hablar. Ya, ¿viste? ¿Vos sos humanidades? Sí. ¿Viste que hay un cursito que se empezó a dar en la pandemia? No, ¿cómo es que se llama? Bueno, hay un cursito para que se empezó a dar. Propedéuticos. Los propedéuticos. Bueno, eso que empezó con la pandemia se quedó. ¿Sí? Entonces ya estamos como reconociendo eso. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Al menos lo que yo no voy a hacer. Yo no voy a recortar contenidos. ¿Sí? Yo voy a seguir enseñando a Wittgenstein como lo he enseñado siempre. Porque lo peor que puedo hacer con el estudiante es enseñárselo edulcorado, como Byung-Chul Han, o dar a Byung-Chul Han. Esa pantomima de filosofía yo no la voy a hacer. Y si a mí me siguen respetando la libertad de cátedra, voy a seguir trabajando de esa manera. Voy a utilizar la mayor cantidad posible de contenidos pedagógicos que pueda y de herramientas pedagógicas que pueda, para que entiendan a Wittgenstein como lo han entendido todas las generaciones de filósofos que enseñé. Pero no vamos a cambiar contenidos, al menos personalmente, digo, no sé la institución. Pero después, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la pregunta filosófica acá? El asunto es secundaria, universidad,
o las políticas sociales del país? ¿No es la justicia la que está en juego? ¿No es eso lo que tenemos que empezar a pensar? Y decir, bueno, ¿cuáles deben ser las políticas que tiene que tomar el país para garantizar una mayor igualdad? Es ahí donde tenemos que empezar a apretar. Porque si no, bueno, sí, hacemos 15 cursos propedéuticos todos los años de acá hasta, y hacemos cada vez más, y vemos si podemos ajustar una tuerquita, pero el problema es otro. El problema es un problema de diseño institucional que hace la justicia social del país. Y hasta que no pongamos el foco en eso, y bueno, vamos a seguir con un cursito más propedéutico. Es una aspirina para un cáncer. Sí. Andrea. Yo igual cuestionaría, la universidad forma parte del mismo ambiente cultural, y si se deteriora el nivel cultural del pueblo uruguayo, se deteriora la universidad. Eso primero. Luego, la universidad está sometida también al neoliberalismo, quizás menos que en otros países, pero hay una sensación, hay un malestar docente en este momento, en general, que se puede decir universal, porque todos estamos sometidos a la productividad, que la productividad, la calidad se mide en términos de producto, y la forma que valorar esos productos tiene que ver con estándares que nos vienen de afuera. O sea, por ejemplo, escribir en revistas de alto impacto en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El docente comienza a funcionar y en tales revistas, de tales calificadas, ¿sí? Entonces empieza a construir su carrera de acuerdo a una burocracia que determina lo que es calidad, y a estar sometido, digamos, a esa cuestión, a esa imposición externa. Y eso produce realmente deformaciones de la carrera, y se empieza a entender más la calidad en términos, digamos, más burocráticos y administrativos, y bueno, haber una presión en términos en eso. Entonces digo, no crean que la universidad no está sometida. Bueno, otro aspecto es la reducción de saberes en el mundo, ¿no? Es evidente que las humanidades reciben menos presupuestos, es evidente que se van sacando las materias que tienen que ver más con la cultura, ¿no? Que se van quitando los contenidos, y la universidad está en el mismo sistema, ¿no? En diferentes aspectos, digamos, todo esto nos está influyendo, ¿no? Así que en ese sentido creo que no somos impermeables a toda esta tendencia. Iba a decir que también bueno, ni que hablar el presupuesto de la universidad, los sueldos, digamos, los que tenemos de TE o tenemos la suerte de tener de TE, es lo que podemos tener más o menos un sueldo digno. Pero la gran parte de los profesores universitarios ganan sueldos de hambre. Entonces, decir que se puede sostener la calidad de un docente ganando sueldos paupérrimos, como se está sucediendo, y no pudiendo aumentar además las DT porque no hay presupuesto, eso afecta a la calidad de la universidad también. O sea, no podemos ser ciegos también a ese aspecto, ¿no? O sea, que tenemos relativa autonomía en tanto que se tiene que votar un presupuesto también. Entonces, estamos bastante mal. Y yo estoy viendo también cosas increíbles, como temas de dificultad. Lo mismo que se dice la prueba que se hizo en formación docente, que no había comprensión lectora, y lo mismo pasaría en la universidad los estudiantes que entran. Estamos hablando de los que entran. Estamos hablando de los que entran, no los docentes, los egresados de secundaria. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, para aclarar. Es el mismo fenómeno, entran a formación docente y entran a la universidad. Entonces, hay problemas de comprensión lectora, hay unas faltas también de sintaxis, de ortografía, o sea, yo lo veo, a veces lo veo hasta en los concursos de oposición docente, ese problema que me ha asustado, que no podía creer, y sucede. Y bueno, y después también la risa de cómo se le da el nivel universitario a la formación docente. Años queriendo tener el nivel universitario, ahora se le da un título que lo van a acreditar los colombianos. No sé, una cosa que yo nunca vi, a ver si saben leer, escribir, matemática, y además de que ya ahora justo había una reunión que es que no es jurídicamente correcto, que va contra la autonomía de la universidad y contra la autonomía de la ANEP, y que no es un verdadero título universitario,
Es vergonzoso que se diga ahora por fin el reclamo de los docentes. No, la universidad, lo que da el nivel docente es una universidad, entonces se tiene que crear una universidad docente y luego esa universidad tiene que tener un elemento importantísimo que es la investigación. O sea, mientras que no exista eso, por lo menos desde mi concepción de universidad, no va a haber universidad. Bueno, Rosana, y después hay dos preguntas. Ahí va, Sí. yo simplemente quería también agregar a esto, de acuerdo a la metáfora utilizada en torno, que quizás no sé si quedó clara, ¿no? Respecto a que ese debate entre los sofistas y la actitud socrática de, bueno, la argumentación, y él plantea, bueno, si se va a derribar, que si se quiere mantener la tradición, que se mantenga, pero con una conciencia de argumentos, ¿no? Desde ese debate. Pero por otro lado, respecto a las políticas educativas, o las políticas sociales, en particular las políticas educativas, todo aquel que estudia teorías pedagógicas sabe, y desde la última literatura, que la educación no se puede someter a los vaivenes del mercado. Está en la tapa del libro de cualquiera. Entonces, porque dentro de muy poco el mercado se mueve y va a cambiar y ya no va a necesitar los que están ahora haciendo, ¿no? Entonces, prepara para la vida, de tal manera que con las herramientas y con los conocimientos que tenemos podamos enfrentar cualquiera sea las circunstancias problemáticas, adhiriendo un poco a este planteo de Adelina. No es resolver problemas, sino el lograr evidenciar que hay un problema es mucho más importante, como el trabajo en la pregunta más que el trabajo en la respuesta, el trabajo en el problema más que la resolución del problema. Pero quería hacer como esto, ¿no? Bueno, desde las teorías pedagógicas, yo estoy estudiando un doctorado en educación y de lo que estoy diciendo no se puede. Entonces, y lo hago con el título del IPA, no de maestría. O sea, no me aceptan la convalidación del de maestría, sino que me dicen, no, con el título del IPA. Entonces, digo, el detalle para que también se entienda eso. Bueno, María José. Sí, más que una pregunta, creo que es un comentario. Primero, ahora que habló Andrea del tema que salió hoy, sí, hoy hubo una conferencia de prensa en el Parlamento y se hizo todo un estudio jurídico sobre el docente acreditado famoso del MEC y es inconstitucional. El artículo 198 de la LUC es inconstitucional, o sea que el recurso se va a presentar evidentemente. Y no es un título, no es un licenciado en pedagogía y va a ser simplemente una acreditación en comprensión. O sea, te iban a decir que tú eras competente en comprensión lectora, matemática y no sé qué cosas más, pero no es un título. Una cosa, más allá, ¿no?, de todo esto, yo lo que me pregunto muchas veces ante el desastre y sobre todo en la formación docente, vos, Rosana, que estás en formación docente, que tenemos, porque hay un tema relacionado, me parece, con la libertad de cátedra también, ¿no? Porque en secundaria a mí me parece que el docente está como mucho más embretado en cuanto al tema de la libertad de cátedra. Espera que... En el CFE tal vez uno se puede mover un poquito más. Entonces, a mí me gusta pensar, yo tengo el imaginario, tal vez soy demasiado inocente, pero me gustaría pensar que nosotros los docentes vamos a poder, más allá del programa que nos impongan, no vaciarlos de contenido. No vaciarlos de contenido. Los que podemos no vaciarlos de contenido, yo creo que no los vamos a vaciar de contenido. Vamos a hacer todos los tics en las competencias, pero no los vamos a vaciar de contenido. María José Gómez. Bueno, es una pregunta. Por ejemplo, en el espacio de la coordinadora de filosofía venimos defendiendo justamente al docente como autor y creador de sus cursos. Al menos en el programa de filosofía 2006, que fue producto de una participación real y colectiva, que llevó mucho tiempo realizar ese programa, usted va a decir que para nosotros a veces es revolucionario. A veces parece que fuera mucho, pero para mí es revolucionario ese programa. Es un programa que está articulado en torno a unidades y núcleos problemáticos, y después tenés 2500 años de filosofía para trabajar el filósofo que quieras.
Yo, por ejemplo, no tengo... Que podamos revisar el programa porque tienen ganas de ponerle ítems nuevos o bibliografía nueva, pero el programa es un programa flexible, creativo, abierto. Yo, por ejemplo, este año, en cuarto año, voy a trabajar en antropología transhumanismo. No está dicho, pero yo puedo trabajar en antropología filosófica y trabajar transhumanismo, que no me lo enseñaron en el IPA, como no me enseñaron Nietzsche, como no me enseñaron Deleuze, y lo tenés que hacerlo como alguien que sigue estudiando. Ahora, eso que tú decís, ojo, porque eso sería poner la lucha en los individuos, ¿no? ¿Qué individuos van a estar dispuestos? Porque tu exposición ante cuáles serán los niveles de control que se van a tener y cuál es tu apoyo y las garantías que tenés como docente para ejercer la libertad de cátedra. Bueno, tuvimos una dictadura, yo no estoy diciendo cómo estar en dictadura, lo que estoy diciendo es, puede haber ejercicios de control. Yo no estoy aventurando tampoco la catástrofe, pero sí está claro que no todos a veces tenemos la misma capacidad de resistencia y de decir, yo sigo con esto adelante. Y el miedo juega su papel. El miedo es una forma de control. Es más, hay profesores que ahora están desesperados. Yo conozco gente que está desesperada por el tema de la prueba de acreditación, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo estoy tranquila. Porque tengo un panorama capaz crítico de la situación diferente que puede tener otro docente. A mí la verdad que la prueba, es decir, obviamente que estoy en contra de ella y podemos hacer todo en contra de ella, pero hay profesores que parece que se le viene el mundo encima, porque la estructura administrativa a veces es bastante sanguinaria, diría yo, y no para promover la profesionalización docente. Bueno, hay más preguntas. Bueno, una de las cosas que al escuchar lo que me planteaba era esto de que podría estar como de fondo al pensar en las repercusiones que tiene la reforma educativa, es esta vieja clásica tensión del Estado como juez y gendarme o el Estado como Estado benefactor, ¿no? Entonces ver hasta qué punto se podría, los ciudadanos, ¿no? Que son los que forman parte y dan vida a la democracia, se posicionan y decir, bueno, hasta qué punto vamos a dejar que la privatización alcance a la educación y permitir que pase esto, como decía Andrea, de que claro, te dan becas para que vos te hagas un doctorado, pero tenés que hacerlo en la parte privada. Entonces yo, en base a lo que él preguntaba, yo me pregunto, ¿está tan mal que en realidad que haya como esa fusión entre lo privado y lo público? Porque en cierto punto es democrático, en el sentido de que, claro, cada ciudadano va a poder elegir en dónde vos querés formarte, dónde querés formar a tus hijos, ¿no? Pero claro, es un debate que está muy picante. Y bueno, quería eso. Capaz que podemos escuchar la última pregunta que preguntó de allá, así ya respondemos y sacando, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Sí, básicamente quería enfocarlo como desde el título del libro de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces me gustaría como poder intentar entender qué comprendemos que debemos de hacer desde nuestra posición, qué podemos entender que hay que cambiar en ámbitos culturales, en ámbitos de la propia estructura de la educación, en ámbitos que sean más propios de la vida de uno. Entonces siento que frase de Marx, ¿no? De que los filósofos se han dedicado a interpretar la realidad de los ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo con la interpretación de la realidad. Yo me separaría un poquito del discurso de Marx y diría, sí, interpretemos la realidad y cambiémosla. Entonces, pienso, existe y no como ejercicio retórico confrontativo, lo aclaro porque realmente es una total duda porque desconozco mucho. ¿Existe algún programa de formación como educativo concreto que se tenga planificado o en el cual ya se esté trabajando en base a lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad, con perspectivas sociológicas y pedagógicas, etcétera, en la que se pueda detallar al menos un deber ser de lo que tienen que ser los años educativos? Porque yo estoy muy de acuerdo con la idea de este espacio y de hecho me encanta, me fascina.
Me parece muy lindo el ver tanta gente, de hecho acá, porque normalmente cuando me muevo en mis círculos, que son de secundaria, yo tengo que dejar, pero que son de secundaria, no hay mucha preocupación por la educación en un sentido de motivación intrínseca, ¿no? Es más como una concepción extrínseca en la que tenemos la necesidad de conseguir dinero por eso nosotros. Entonces, este tipo de motivación me parece muy lindo y el diálogo me parece hermoso. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo realmente estoy preocupado. Porque cuando yo vuelva a poder educarme, en caso de poder, el año entrante, tendría que ser en un año o quinto, cuarto, bien, pero el punto es que lo que elija va a ser bachillerato. Y este bachillerato que a mí me espera, el cual poco a poco empiezo a conocer cada vez más, me preocupa. Entonces pienso, ¿cuál tendría que ser ese bachillerato? ¿Cómo puedo dormir tranquilo pensando, ok, me estoy estudiando, estoy formándome en esto, pero a su vez estoy pensando, junto a otros más, junto a inclusive a doctores en filosofía, ¿qué vamos a hacer? Como para que tenemos. Gracias. Bueno, podemos ir dando cierre con comentarios sobre estas últimas dos intervenciones. No, es eso. Resistir. Emilia, ¿no quieren responder más? Dale, Emilia, sí. Yo creo que voy a tratar de ser breve, porque esto nos angustia a todos, evidentemente, qué hacer, la incertidumbre, la violencia con la que se está imponiendo esta transformación, la violencia de los cuerpos de los docentes, volviendo a las aulas, volviendo a las instituciones, siendo observados, siendo evaluados, a veces silentemente, a veces el miedo que empieza a corroer entre los docentes, la división estratégica que promueve ese miedo entre los docentes. Una de las respuestas a qué hay que hacer para mí es unirse. O sea, no hay resistencia si no hay unión. Entonces, para eso hay que empezar a dejar de mirarse como enemigos, porque eso es lo que generan y eso es lo que necesitan hacer. Dividirnos, en primera instancia. Dividir la UDELAR de la secundaria, dividir el IPA del FS, dividirnos. ¿Está? Entonces, lo primero que hay que hacer es unirse y saber que la división es una estrategia de esta transformación. Y después, en esa unión, también empezar a pensar cómo se creó el caldo de cultivo para que esta transformación se diera. Porque el centrifugado de contenidos viene de antes también. Sí. Entonces, empezar, no a hacer una mea culpa judeocristiana, pero sí, claro, pero sí empezar a pensar cuáles fueron los puntos ciegos, los puntos ciegos donde avanzamos como docentes, como planificadores educativos, como gestores de políticas públicas, para generar un territorio abierto a que esto se diera. Porque sin duda, yo creo que todos, pensando en una ciudadanía crítica y creativa, yo creo que todos y todas y todes somos responsables de lo que está sucediendo. Entonces, no digo culpa, pero sí digo, bueno, nos quieren dividir. Si nos explota el hígado de rabia, lo primero que hay que hacer es transformar esa rabia y no volcarla al compañero o la compañera. Primero lo que hay que hacer es eso. Segundo, encontrar puntos en común y empezar a evaluar cómo generamos el territorio para que esto se diera, para poder empezar a tejer entre todos estrategias de resistencia, que es una reexistencia para mí. Es una nueva forma de existir ya en las aulas, ya en los pasillos de la universidad, ya en las calles, ya en los medios y ya en las redes también. Empezar a tejer, como lo están tejiendo la coordinadora de la Defensa de Filosofía, otras formas de narrativas sobre esto, sobre lo que está sucediendo. Gracias. Últimas palabras entonces, de todos. No, que me quedé pensando en la pregunta de Alex, que es bien profunda, ¿no? Y me estaba acordando de Reina Reyes, porque él preguntaba, ¿por qué el Estado en definitiva no puede dar plata para que la gente se eduque donde quiera? Eso también está en el tema de los vouchers, ¿no? En la educación concertada en España, por ejemplo, que parte de, ustedes saben, existe la educación privada, la pública y la concertada, que le dan parte de la plata de lo que sale en lo privado a los padres. Ahora, eso es libertad de enseñanza. En Uruguay existe, ¿no? Cada persona puede elegir la libertad, con libertad, dónde educarse.
Ahora, la libertad de enseñanza, dice Reina Reyes, no puede ir sobre el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es tener una educación donde todos los puntos de vista estén en la mesa, donde no se por si es laico, ¿no? Donde no se imponga un punto de vista, donde no se tenga una relación educativa mediada por el tema económico, por ejemplo, como podría ser una educación privada, ¿no? Y ese es el derecho a la educación, el derecho a desarrollarse plenamente y que solo el sistema, bueno, en términos ideales, el sistema público lo da. El privado está sometido a una visión particular del mundo o a una cuestión de lucro. Entonces, es un tema que tiene que ver, ella le preocupa, dice, la libertad de enseñanza puede ir contra el derecho a la educación, ¿tá? Porque justamente no le das a la persona, le das una educación parcializada en la educación privada. Entonces, la educación que defiende el principio de laicidad es la educación pública y es la educación que contribuye al derecho a la educación, ¿no? Entonces, el derecho a educación pero a la vez tiene que haber un equilibrio, porque lo privado no puede hacer cualquier cosa, por eso el Estado controla también la educación privada, ¿no? Un poco en ese término, porque y se da la contradicción que yo decía, cómo primero se transfiere dinero público a lo privado, entonces se ayuda a incrementar la ganancia del sector privado, ¿no? Eso primero. Cuando hay perfectamente sector público, por ejemplo, como ANEP Udelar no puede hacer maestrías que sean públicas, que sean además en el sentido también que no se cobre, que no implique el gasto para el Estado en ese sentido, claro que puede hacer. Y con ese dinero que se da para que se transfiere a lo privado, o sea, al lucro, ¿no podrían invertir en una maestría conjunta, como se hicieron muchas? Ahora se está haciendo una maestría, por ejemplo, en educación, en escritura, ¿no? Entre el Elbio Fernández y la ANEP. Escritura académica o algo así. ¿Cómo? Acá no tenemos un super departamento en lingüística, una super carrera en educación que podrían estar conjuntamente a hacer esa maestría y ofrecerla. ¿Por qué deriva el Estado al Elbio Fernández? No tengo nada porque creo que hay una libertad de enseñanza y hay que defenderla, pero esto es que el Estado la sustente, porque existe ese artículo 5, ¿no? Que el Estado no sostiene, ¿no?, religión alguna, y también la religión del lucro, ¿no? O sea, tiene su propia educación, una educación que se supone que se abre a las plurales formas de vida y que tienen que ver con ese derecho a la educación, ¿no? Entonces, por ese lado se crea una contradicción, ¿no?, en principio. Y además porque se ve que en realidad, ¿por qué si nosotros podemos hacerlo, se deriva dinero hacia ahí? Si hay una cosa ahí que no se condice o que se extraña, ¿no? Entonces se están alimentando, digo, las empresas privadas con la plata pública, cuando lo público puede dar esa capacidad o ese estudio sin recurrir a lo privado. Bien, quedan 2 minutos y viene otra clase, sí. Entonces podemos decir algunas palabras de cierre, sí. Gustavo, no sé. Bueno, yo me quedé pensando recién en lo que decía Emilia, esto como de la larga duración que podría rastrearse en esta transformación educativa, una especie capaz como de, no sé si de sentido común, pero de como, bueno, un caldo de cultivo, ¿no? Y yo creo que hay algo importante y es como la presión ciudadana, capaz que inconsciente, porque la educación garantice la reproducción de la vida. ¿Sí? Es eso que parece lo que late detrás de todo esto. Yo creo que solamente una sociedad con menor pobreza y con menor desigualdad va a generar condiciones para que, por ejemplo, las humanidades no sean vistas como esa caricatura de lo que son. Y que las humanidades, pienso en la literatura o en la filosofía, no sea algo exclusivo para ricos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es que si hablamos con una familia pobre, te voy a decir que el rey Lear le importa un rabo y que los conflictos morales en Fuenteovejuna son absolutamente irrelevantes.
Entonces, ese patrimonio, ese aprendizaje moral que tenemos en Fuenteovejuna, o lo que podemos aprender acerca del envejecimiento en el Rey Lear, debe ser algo universal. Y eso depende, entre otras cosas, de políticas globales. ¿Sí? No es decir, las políticas específicas que estamos viendo son atacables y son transformables, pero creo que la verdadera transformación de estas políticas más chiquitas, más particulares, viene de hacer una sociedad más justa. Gracias. ¿Por aquí? ¿No? Yo estoy claro, creo que de alguna manera lo que plantea Gustavo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La educación se la vuelve un problema como si fuera el problema álgido, desgajado de otros problemas, ¿no? Entonces se depositan en ella las soluciones mágicas cuando sabemos que esto forma parte de un entramado mucho más grande. Y bueno, entonces están todas se construyen discursos, se construye opinión política, donde parece que cualquier persona vos le preguntás, bueno, ¿y cómo salimos de esta? Y con educación. Y en realidad estamos equivocados, porque sabemos muy bien que es una punta de la madeja, ¿no? Que el entramado es más complejo. Nosotros seguimos reclamando tener 25 estudiantes por clase y no lo hemos logrado. Así que imagínense. Bueno, yo, si me dejan leer un fragmentito de lecciones, y alguno capaz que lo reconoce por ahí. Si debiéramos describir lo que se observa en una capa de agua, podríamos describir con gran precisión y justeza lo que está en la superficie. Después, a medida que los objetos sumergidos están más hondos, la visión y, por consiguiente, la descripción tiene que ser más imprecisa. Más abajo solamente se entrevé si adivinan formas o aspectos. Más abajo apenas se adivina o se supone. Y más abajo todavía no se ve ni se sabe nada, ni, por consiguiente, se puede describir nada. Esto es, para mí, hacer filosofía. Bien, perfecto.